eh, escuchar consejos, podemos decir, ¿no? Entonces, es la situación de Arjuna, o sea que hubo una guerra, porque el capítulo, digamos, el Bhagavad Gita es un capítulo solo dentro de una escritura de Mahabharata. Mahabharata es una historia de dos familias, los Pandus y los Kurus, que estaban luchando para los poder, ¿no? Para poder, digamos, que le corresponde a cada uno, claro. Dhritarashtra era el hermano mayor, pero era ciego, por lo tanto no pudo ser el rey. Le correspondía a ser rey el Pandu, que era su hermano menor, y los hijos de Pandu eran mayores que los hijos de Dhritarashtra. Entonces, sí, es una cosa de política, podemos decir, ¿no? Ahí no vamos a entrar porque a nosotros no nos interesa la política, ¿no? Pero la cuestión es que se estaban peleando, estaban luchando para sus derechos. Simplemente los Pándavas estaban luchando para sus derechos y Krishna quiso es aprovechar el momento para explicar que para derecho tuyo hay que pelear, no hay que ser cobarde, ¿no? Especialmente para según el estado de la persona, ¿no? Si la persona está en un estado de un guerrero, un político, pues no puede estar con las manos cruzadas, no puede sentar tranquilamente y de pensar que, mira, ¿por qué voy a pelear, no? O sea, si quieren el reino, que se cojan, no pasa nada, y yo no me importa. No, pero eso no sería lo justo. Entonces, Krishna quiso es explicarle a Arjuna en este momento que cada uno tiene que cumplir su deber. La palabra técnica es dharma. Dharma quiere decir tu deber correspondiente, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, para explicar qué quiere decir Sanatana Dharma, o sea, tu deber principal, ¿no? El deber principal, cada uno lo tiene diferente según en qué estado está. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un estado de matrimonio o tenemos una familia con hijos, entonces nuestro deber principal es proteger a la familia. Hay que trabajar, lógicamente, ganar dinero, mantener la familia, pero con unos principios religiosos también. O sea, concepto espiritual no hay que olvidárselo, ¿no? Igualmente, si una persona es, por ejemplo, un celibato o un brahmachari, ¿no? Entonces su deber es concentrar en servir a Krishna, lógicamente, ¿no? Totalmente entregado, ¿no? De esta forma puede ser uno en los comercios, si es comerciante, pues tiene un deber que cumplir, ¿eh? Y si es un guerrero, tiene un deber que cumplir, si un político tiene un deber que cumplir, y si es un shudra, un trabajador, pues tiene otro deber que cumplir. Cada uno, Krishna va a explicar en este momento, empieza del punto del deber de Arjuna, ahí donde aprovechó. Dice, voy a entrar por ahí. Que Arjuna, claro, el conocimiento no es solo para Arjuna, lógicamente. El conocimiento es para todo el mundo. Entonces aprovechó el momento que Arjuna se quedó en una situación confusa, no sabía si debe de pelear, porque por parte contraria había gente que eran de la edad de sus padres, de sus abuelos. Y el hecho de que incluso estaba Bhishma Pita, que era casi como un abuelo suyo, ¿no? Y aparte había primos hermanos y tal. Entonces, claro, en ese momento estaba confuso si debía de seguir la pelea, la lucha o no, ¿no? Entonces, cuando Krishna aprovechó el momento, porque estaba en una situación confusa y aparte no reconocía su deber, se estaba olvidando su deber, y el principal factor para Bhakti Yoga, para entrega nuestra a Krishna, es saber nuestro deber. Porque hasta que no enteremos nuestro deber, no sabremos que el deber principal de toda la humanidad es entregarse a Krishna. Esa es la finalidad de nuestro todos los deberes. O sea, tenemos cada uno un deber, pero un deber mmm, temporal por el cuerpo que tenemos. Pero el deber principal y final y permanente es nuestra entrega a Krishna. Todo lo que hagamos para servir a Krishna. Eso es nuestro deber final. Entonces, aprovecha la situación cuando está Arjuna confuso de su deber y empieza desde ahí. Y ya luego empieza a abrir capítulo tras capítulo explicando otro tipo de procesos para la entrega. Porque finalidad de todo es entrega. Puede entregarte a través de varios tipos de yoga, puede ser karma yoga, jnana yoga,
pero lo principal de todo, o lo más importante de todo, es Bhakti Yoga, ¿no? Así es como conduce a Arjuna para al final explicarle el deber final de todos los humanos, seres humanos. ¿Qué quiere decir? Nosotros todos, ¿no? Por eso es el concepto eso de la guerra. Guerra no es que Arjuna, vamos a verlo después ahora en estos versos, que Krishna cuando dice a Arjuna, debes de pelear, eso no quiere decir pelea es un deber para todos, ¿no? Para Arjuna era pelear, para nosotros sería mantener la familia, para otros sería mantener su negocio, para otros sería mantener la política, cada uno en su campo lo que le corresponda, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a empezar ahora el proceso, lo que quiero es que entre todos vamos a leer verso por verso, intentaremos hoy cumplir, terminar por lo menos, porque todos los capítulos están divididos en secciones, ¿no? Ahora, primera sección de este capítulo primero son 13 versos que son preparaciones de la guerra. Si están preparando la guerra. Puede parecer poco aburrido para alguna gente que no le interesa, digamos, este conocimiento, o sea, ese concepto eso de la guerra, lo entendemos, es muy normal, pero es importante, importante para conectarnos, o sea que es como una película, ¿no? En una película, claro, la esencia de la película muchas veces solo un único 15 o 20 minutos de la película, ¿no? Pero el resto todos son la preparación de esta película, ¿no? Pues de misma manera, esto todos son preparaciones, o sea, nos va a conducir al final a comprender mejor las enseñanzas finales de Krishna, teniendo todos esos conceptos en cuenta, ¿no? ¿Entiendes? Entonces lo vamos a coger y empezamos, si pueden hacer es, primeramente empieza uno y del siguiente que ponga la mano arriba para ofrecer el siguiente verso y tercer verso. Si son versos cortos, pueden leer 2 o 3 versos cada uno. Y si son versos cortos, quiero decir el significado, porque los versos son lo mismo, con 4 frases o reglones, que son cada verso en sánscrito, ¿no? Pero no hace falta leer en sánscrito. Con que leamos la traducción de ese verso y el significado de Prabhupada, paramos, hablamos de los puntos importantes de este verso, algunos puntos importantes, los más claves, seguimos. Y ya si uno está animado a continuar, que siga. Si cuando cansa se para, ya pedimos a otros que le lean los versos, ¿vale? ¿Le parece bien? Vale. Pues entonces, si tenéis el Bhagavad Gita a mano, bien. Si no, yo lo puedo poner en la pantalla también, el Bhagavad Gita. Pero si tenéis a mano, mejor. Así ya tenéis mejor acceso a Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, ¿quién puede ofrecer a leer el primer verso? Bueno, tenemos Wenceslao, que esperaba de él, lógicamente. Bueno, de acuerdo, Prabhuji, por cuando quiera, empezamos empezar desde primero, leer el nombre o sea, el título del capítulo, y pronunciar que es verso número 1, y Sí. quién habla, y tal, todo esto, ¿vale? Hare Krishna, comienzo. Capítulo primero. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Texto primero. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandú después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Texto 2. No, el significado también. El significado, perdón. Gracias. Significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en Gita Mahatma, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita, en esta línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios y la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contiene las demás escrituras,
pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Drashtra y Sanjaya, tal como se describe en el Mahabharata, constituye el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. La palabra Dharma Setra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Tatarashtra, el padre de Kuru, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano, el menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primeros hermanos y quería estar seguro de que la suerte que correrían sus hijos del campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otras partes de los Vedas se designa como un lugar de adoración incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia en la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra, aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pandavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kuru solo a sus hijos y apartó los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con su sobrino, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se separaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezada por Yudhishthira. Ese es el significado de las palabras de Dharma Setre Kuru, Setre, aparte de su importancia védica e histórica. ¿Sigo? Bien, muchas gracias, Wenceslao. Vamos a hablar un poquito sobre este verso, explicar un poco el contexto, en parte, o sea, puntos importantes. Entonces, que como hemos visto, un segundo, es que el capítulo empieza
con una conversación que si, para que sepamos que en todo el Bhagavad Gita serían esos 4 personajes que están hablando, ¿no? O sea, primeramente es Krishna, Arjuna, Dhritarashtra y Sanjaya. Ahora, Dhritarashtra, que es el padre de los Kurus, o padre de los Duryodhana y los otros 99 hermanos, entonces es el único verso que va a hablar en todo el Bhagavad Gita es este verso. Aunque ha hablado solo un verso, pero es muy importante el verso, porque si no fuera por este verso, nosotros no tenemos Bhagavad Gita. Porque Bhagavad Gita, Krishna habló con Sanjaya y nadie entonces escuchaba aparte de, perdón, Arjuna, y nadie aparte de Arjuna escuchaba. Pero Sanjaya sí tenía una bendición de su guru, Vyasadeva, que era también su padre. Entonces, no, perdón, no padre, era su guru, que recibió su bendición. Y él podría escuchar conversaciones o ver incluso cualquier ocurrencia en cualquier parte del mundo simplemente por sus realizaciones, ¿no? Que cuando se escuche, pues ya podía verlo también. Entonces él estaba contando lo que estaba escuchando a Dhritarashtra, porque Dhritarashtra era ciego, por lo tanto no pudo participar en la guerra, y al no participar, pero quería saber que tenía toda la información, lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, Sanjaya se cogió la responsabilidad de comunicar todo lo que estaba ocurriendo y Dhritarashtra, pues... entonces la pregunta empieza así, o sea, la pregunta es, Dhritarashtra empieza a preguntar, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu, ¿no? Esas son las preguntas que hizo. ¿Qué es lo que notamos ahí? En realidad sería, si una persona normal diría, ¿qué han hecho mis hijos y mis sobrinos? Porque los Pandus eran los sobrinos de él. O sea, como hijo de su hermano menor. Normalmente en la sociedad védica, el hermano mayor de la familia era como un padre, ¿no? El hecho de que todavía en la India muchas familias lo tratan así, ¿no? Los hijos de los hermanos pequeños son como sus propios hijos, ¿no? Entonces siempre decían nuestros hijos. Nuestros hijos quiere decir el tuyo y los hijos de tus padres, de tus hermanos y otros hermanos, ¿no? Pero aquí estamos viendo que detrás ya estaba creando una diferencia. Dice, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu, ¿no? Y esa es parte importante entenderlo, que ya estamos viendo que ya la rotura ya estaba hecha. La guerra se empezó porque había una rotura. Y este verso indica esa rotura entre las dos familias, ¿no? Dos, digamos, hermanos, digamos, ¿no? Entonces, por eso surge esa pregunta. Luego en el significado, Prabhupada explica que el Bhagavad Gita es una ciencia teísta. Es una ciencia. Ciencia muchas veces que es una ciencia y que es una teoría. Una teoría es una especulación, más o menos, que luego tienen que probar que sí tiene pruebas detrás, o tiene para algo para apoyarlo, ¿no? Que tiene unos experimentos hechos para comprobar si es fidedigno o no. Entonces, ¿por qué Bhagavad Gita es la ciencia? Porque ciencia, porque se fue hablado por Señor Krishna, que es la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, si Krishna mismo, que es creador de todo, dice esa información, quiere decir es una ciencia perfecta, porque todo lo que viene de la boca del Señor Supremo es perfecto. Nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos esos defectos. Uno de los principales es hacer errores y engañar. ¿Eh? Y estamos bajo de las ilusiones y tenemos sentidos imperfectos. Todos esos totales de todos esos defectos hace de que todo lo que hagamos nosotros, en principio, son imperfectos, no son perfectos. Pero lo que hace Krishna, ¿no? Lo vemos en la naturaleza. Si cualquiera cosa, ¿no? O sea, solo verlo, o sea, que una semilla tan pequeña puede ser luego algún día un árbol tan grande que tenga millones de semillas de estas dentro de este árbol que pueden producir otros millones de árboles, ¿no? Esa perfección un ser humano no lo puede crear. Por lo tanto, esa ciencia es perfecta. Y luego dice que hay que escucharlo por un devoto de Krishna. Ese es otro tema, claro. Hay muchos eruditos en el mundo, ¿no? Que hablan de Bhagavad Gita, que han leído y dan sus propias interpretaciones, ¿no?
y esas interpretaciones no tienen suficiente fuerza o sustancia para atraer a nadie, porque están basadas sobre muchas especulaciones. Pero sin embargo, ese Bhagavad Gita, solo este Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, Bhagavad Gita tal como es, ha hecho miles y miles de seguidores, cientos de miles de seguidores en breve plazo. Mientras los otros que existían siempre se existían, pero no han podido hacer ni un devoto porque no fue hablado por un devoto de Krishna. Para entender la persona bien, tiene que ser uno sirviente de esa persona, ¿no? Cuando sirves a la persona, tú entiendes bien porque la misma persona te lo revela porque por la amistad o por la relación que se ha creado con esa persona, te revela la información. Entonces, es como Arjuna fue, lo escuchó de Krishna, así que tuvo primeramente un contacto directo de Krishna, ¿no? Y nosotros estamos recibiendo esta información a través de la sucesión discipular, ¿no? O sea, tenemos una serie de maestros que han tenido ese conocimiento, se han ido trasladando a ese conocimiento a los devotos, a sus discípulos, y ahora lo tenemos nosotros. Así que un devoto nunca va a dar una interpretación con ninguna motivación o intereses personales. Siempre va a contar lo que Krishna dice y lo que los devotos dicen, o su maestro espiritual lo dice. Nunca va a crear una interpretación motivada. Y otro punto que Prabhupada hizo también, que aquí vamos a encontrar todo lo que hay en las otras escrituras. O sea, que uno que lee Bhagavad Gita detenidamente y simplemente lo lee solo Bhagavad Gita, tiene conocimiento de todas las escrituras. Y ahí en Bhagavad Gita todo lo que se dice en otras escrituras y lo que no dicen en las otras escrituras también. O sea, hay mucha más información de que uno, porque si uno empieza a leer todos los Vedas, Vedas son tan extensas que uno puede estar toda la vida estudiando los Vedas y no, todavía no entiende ni la tercera, o sea, ni la décima parte de los conocimientos. Pero si lo leemos Bhagavad Gita, especialmente de Bhagavad Gita de Prabhupada, es muy, muy fácil. O sea que incluso cuántos occidentales que nunca te han tenido ni una idea de sánscrito, no sabían ni una palabra, hoy se han hecho como panditas, eruditos de sánscritos. O sea, pueden leer sánscrito, traducirlo, explicarlo. Hecho de que cuántos gurús tenemos nosotros que están haciendo ediciones de estos libros, están haciendo, sirven de editores para estos libros, ¿no? ¿Por qué? Porque todo por gracia de Srila Prabhupada, ¿no? Que ha convertido a estos devotos en panditas o eruditos, ¿no? Luego, Dhritarashtra hace esas preguntas también por algunas razones en concreto. Porque antes de empezar la guerra, él vio unas indicaciones que le daba la duda que si esta guerra sus hijos van a tener éxito o no. En realidad, si lo vemos por los arreglos materiales, sus hijos definitivamente tienen que tener éxito. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. En toda esa batalla había 18 divisiones. Se llaman Okshuni. Okshuni quiere decir una división en concreto. De los 18 divisiones, Duryodhan tenía 11. Y Yudhishthir, que era el hermano mayor de los Pándavas, solo tenía 7. Por un lado, quiere decir que el ejército de Dhritarashtra, los hijos de Dhritarashtra, era mucho mayor. Segundo, grandes arqueros y grandes guerreros como Bhishmapita, Karna, Dronacharya, todos estaban por parte que están peleando por parte de Duryodhana. Y sin embargo, por parte de Arjuna o parte de Pandavas, solo tenía Bhima, que era lo más fuerte. Los demás, Arjuna sí, Arjuna también era buen arquero, era solo Bhima y Arjuna. Pero tenían, bueno, vamos a dejarlo para eso último. Así que esa parte también vemos que el ejército de Duryodhana era mucho más poderoso, ¿no? Entonces, claro, así si lo vemos por estos conceptos, parece ser que Duryodhana va a tener la victoria. Pero Dhritarashtra estaba teniendo dudas. Y su duda empezó principalmente porque él sabía que Krishna no es una persona ordinaria.
Y Krishna era la suprema persona de Dios. El hecho de que algunas ocasiones Rey, estoy en un Zoom. Llama al teléfono de mamá. De 7 a 8 hoy tengo Zoom. había manifestado su forma universal en algunas ocasiones. Entonces, Dhritarashtra tenía el concepto, que sabía ese concepto, que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces le empezó a entrar esa duda, que si Krishna está por su parte de los Pandavas, entonces la victoria para su hijo va a ser difícil. Segunda duda que tuvo, donde en este verso dice, ese verso cuando empieza dice, Dharma Shestra Kurukshetra. En sánscrito dice que Dharma Kshetra, Kurukshetra, que el Kurukshetra es el lugar donde estaba la pelea, es Dharma Kshetra. Dharma Kshetra quiere decir un lugar religioso. Dharma es religión, Kshetra es el lugar. Entonces, Dharma Kshetra es religioso, un lugar religioso, y la guerra se está ocurriendo en este sitio religioso. Y por norma, es lo más normal que la gente que son favorables, que son religiosos, ese lugar le va a favorecer. Por ejemplo, para entenderlo bien, si hay dos amigos que van al templo, uno que es un devoto y otro que es materialista, el templo, por lógica, por sus vibraciones espirituales, va a favorecer más al devoto que al no devoto. Porque el devoto vive en el templo, su vida es el templo. Él sabe, todo del templo lo sabe muy bien. Por lo tanto, todo lo que hay del templo, él puede aprovechar mejor, ¿no? Es como decir, uno que vive en el templo sabe cómo es el templo y puede aprovecharlo mejor. Y el que no vive en el templo no sabe cómo manejarlo, cómo aprovecharlo. Así que siempre le va a aprovechar el templo más a un devoto que a no devoto. Entonces, por eso ese Dharma Kshetra, que es el lugar religioso, va a favorecer a los hijos de Pandu, o sea, los Pandavas, y sin embargo a Dhritarashtra, hijo de Dhritarashtra, no le va a favorecer. Entonces, por estas razones, él estaba teniendo esa duda, que a ver qué está pasando, a ver si este sitio religioso va a influir a sus hijos y sus hijos se vuelven blandos y no quieran pelear y no quieren hacer la guerra. Y dicen a los Pándavas, venga, por coger lo que es vuestro, ¿para qué vamos a pelear? Porque un sitio sagrado siempre tiene esas tendencias, ¿no? Esas potencias para ablandar a la persona. Si la gente empieza a ser más espirituales, ¿no? Quieran que no, nada más que ver la deidad de delante en un templo y tal, hace de que la persona se ablanda, se pone más espiritual, ¿no? Entonces no quería que sus hijos que se renuncien, o sea que él quería que la guerra siga, ¿no? Entonces esas son las partes importantes de este verso. Espero que le haya servido de, de algo para poder entenderlo mejor este verso, ¿no? Hay muchas más cosas, pero vamos a seguir adelante. ¿Quién va a leer el segundo verso? Bueno, está Emma Gori ofreciendo leer el segundo verso. Vamos a darle el paso. Venga, pues, ¿tiene tú el texto delante? Ya. Venga, pues, empieza tú. Sanjay dijo, oh rey, después de ver el ejercicio dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Altavoz. Significado. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pandavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjay entendió el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjay quiso alentar al abatido rey y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjay le informó, pues el rey
que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de las Pandavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe Dronacharya para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir el comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pandavas. ¿Continúo? Ok. Capítulo 1, verso 3. Oh maestro mío, hay el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por su inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado. Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien y, no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Drishtadyumna, al hijo de Drupada, cuando esto le fue confiado por su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna se puso al lado de los Pandavas y fue él quien organizó la falange militar de ellos. Después de haber aprendido el arte con Dronacharya, Duryodhana le señaló a Dronacharya este error, al fin de que estuviera alerta y no transgiría en la pelea. Con esto, él quería indicarle, además, que no debía mostrarle igual de indulgencia en la batalla en contra de los Pandavas, que eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna en especial era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Texto 4. Aquí, en este ejercicio, hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros, tales como Yuyudhana, Virata y Drupada. Aunque Drishtadyumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había mucho otro que sí eran causa de temor. Duryodhana lo menciona diciendo que son grandes obstáculos. Espera, se me perdió. Duryodhana le menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna, y por eso comparó a los demás. Krishna. I'm getting a call. Comparó a los demás con ellos. Finish? Text 5. You want me to continue? You give to somebody else, no? Bien, entonces hay otros versos que se puede leer. ¿Alguien puede leer otros versos? Ribón. Hemos leído hasta el verso número 4. Así que vamos a hablar un poco sobre ellos. ¿Can you hear o no? Ribón, ¿me escucháis? Sí, el Madhumay quiere leerlo. Madhumay quiere leer, ¿no?
Vale, Manuel, que puede leer seguir los siguientes versos. Maribel. Sí, Sí, bueno, tiene usted ajá, el vago quita delante, ¿no? sí, sí lo tengo. Vale. Un momentico que voy a bajar la mano. Ajá, gracias. Texto 5. También hay grandes heroicos y poderosos guerreros tales como Dhritarashtra, Sekitana, Kasidraja, Uruji, Kuntiboja y Saibaya. Texto 6. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadrilla. Texto 7. Más para tu información, o el mejor de los brahmanas, permite hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Texto 8. Hay personalidades tales como tú, Bhisma, Karna, Kripa, Asvatama, Vikarna y el hijo de Somadatta llamado Burisrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Karna es el hermano de Duryodhana. Asvatama es el hijo de Dronacharya. Y Saumadati o Burisarava es el hijo del rey de los Balikas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Texto 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. En lo que se refiere a los demás, gente como Yayadratha, Kritavarna y Satya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confía en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Texto 10. Nuestro poderío es inconmensurable. Estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhisma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegido por Bhima, es limitada. Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegida por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhisma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que las protege Bhisma, un general de menor experiencia que ante Bhisma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhisma, porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhisma. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhima, que era un general muy superior. Conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Texto 11. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhisma. Después de elogiar el valor de Bhisma, Duryodhana consideró que los demás podrían pensar que se les había dado por poca importancia, por lo que con su acostumbrada diplomacia trató de arreglar la situación con las palabras anteriores.
Él hizo énfasis en el hecho de que Bhismadeva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentraba totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhismadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhismadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo había hecho durante las apuestas. ¿Sigo? Sí, quedan dos. Texto 12. Entonces Bhisma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana y, movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el supremo señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aún así, era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzo en este sentido. Texto 3. Después de esto, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Texto 14. No, ya está, Matari, ya 13. Vamos a parar en 13 porque aquí termina la primera parte de ese capítulo, que ese capítulo, como he dicho, tiene 46 versos y el verso número 1 hasta 13 es el concepto de la preparación de la guerra, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre estos versos que hemos leído un poco. Hay muchos nombres, o sea, ese es el otro concepto que muchas veces el leyente, cuando está leyendo, habla, ¿no? Dice que primeramente hablan de guerra y después se hablan de muchos nombres nuevos, ¿no? Que hemos visto, hay muchos nombres que en realidad no se sabe si es importante recordar de esos nombres o no. O en realidad no. Pero son buenos, pronunciarlos, leerlos, está muy bien, porque todas las personalidades, estas personalidades de una forma u otra están relacionadas con Krishna. Y todo lo que está relacionado con Krishna es espiritual. Como los devotos, por ejemplo, si somos espirituales, ¿por qué? Porque estamos relacionados con Krishna, no es porque seguimos unos procesos, por eso nos hace importante. Esos procesos nos conectan con Krishna y por tener conexión con Krishna, por eso somos especiales. Si no, por nuestra propia cuenta no somos especiales para nada, ¿no? Hemos visto también cuando esa misma canción que cantamos de Nrsimhadev, dentro de Nrsimhadev viene este reglón, Hiranyakashipu Tanum Bringam, Keshava Dishta Narahari Rupa. O sea,
viene también el nombre de Nishinga y también Hiranyakashipu. Entonces, cada vez que estamos cantando esas oraciones, estamos recordando de Hiranyakashipu. Ahora uno diría, pero Hiranyakashipu era un demonio. ¿Por qué pronunciamos su nombre? No, era un demonio, sí. Pero por estar en contacto con Nishingade, se convierte espiritual también. O sea, por eso muchas veces hay preguntas, ¿no?, de esa clase que cuando criticamos a alguien, incluso un materialista, ¿no?, aunque no es un devoto, incluso eso es malo, porque no sabemos sus vidas pasadas, quién era. A lo mejor era un devoto y hoy le toca venir de esta forma, entonces de esta forma en realidad estamos criticando a un devoto, ¿no? En fin, que cuestión es simplemente leer estos nombres con respeto, no hace falta recordar de estos nombres, es simplemente como la historia tiene que abrirse, tiene que revelarse, pues si están puestos estos nombres, están puestos quién es quién, ¿no? ¿Qué es lo que vemos más? Que vemos de que como Sanjaya cuando empezó a contestar a Dhritarashtra, le quiso animar, ¿no? Y le dijo, su hijo Duryodhana, que es rey. Claro, Duryodhana no es rey. Todavía no es rey. Todavía no había ganado la guerra y todavía su padre vivía. Por lo tanto, si vive su padre, sigue siendo el padre el rey. Pero Duryodhana no era. Y además, el derecho de ser rey, primeramente, es de Yudhishthir, que era su primo hermano. Él no tenía el derecho. Y el padre se puso rey por un tiempo así temporal. O sea, porque es como cuando hasta que decida quién va a ser el rey entre los menores, entonces el padre de Trastra se hace de rey, pero no era un rey final. Así que, pero Sanjay le dice así, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras, ¿no? Claro, ¿cuál era el propósito de Duryodhana? Pues hacer la política, simplemente hacer la política, provocar, instigar, ¿no? Que no tengan flaqueza delante de la situación, porque si Arjuna estaba teniendo flaqueza por otro lado y que le dijo a Krishna, más adelante lo veremos, que tenía la duda por si tenía que pelear o no pelear, pues Duryodhana también se dio cuenta que su maestro espiritual, que era también el maestro espiritual de los Pándavas, puede, eh, o sea, ponerse flojo. ¿Por qué? Porque era su maestro espiritual. ¿Cómo un maestro espiritual va a pelear con sus propios discípulos, no? Y además Arjuna fue un discípulo favorito de Dronacharya, uno de los mejores estudiantes de Dronacharya. Entonces, claro, se fue dirigiéndose a Dronacharya, por favor, que ya tiene que olvidarse de esto y pelear por lo derecho, porque estaba peleando por parte de Duryodhana. Así que tienen que estar fiel a Duryodhana, no a Arjuna, y no ponerse blando, ¿no? De esta forma también dirigió después a Bhishma también. Sabía que Bhishma era un abuelo, tanto de ellos, de Duryodhana, como también abuelo de los Pándavas. Así que es difícil entender que como un abuelo puede pelear con sus propios nietos, ¿no? Eso no es común, o sea que no se ha visto, ¿no? Incluso en presente yuga, que es Kali Yuga, ¿no? En Kali Yuga un abuelo no haría daño a su nieto, ¿no? Y con qué hablar de otra época que eran todavía más superiores, que Dwapara Yuga era todavía más superior que Kali Yuga. Y aún así le está provocando, dice, si tú eres el capitán, digamos, el comandante, ¿no? El comandante era el Dronacharya, pero él era el capitán. Tú eres el capitán, tú lo que no puedes hacer es, mm, o sea, tener algún tipo de afecto o tipo de, así como ser débil delante de los Pándavas, ¿no? No seas débil delante, tiene que pelear para proteger el trono, que el trono es de Dhritarashtra y de Duryodhana. Por lo tanto, él tenía que estar fiel. Y así vemos también cuántos nombres más que habló, que ellos todos estaban por lado de los Kauravas, solo para animar, porque Bhishma era un guerrero, pero un guerrero mayor de edad.
Por lo tanto, decía, tú no te preocupes, que tienen muchos más para apoyarte. Entonces dio varios nombres como Karna. Entonces le dijo que ellos están ahí para apoyarte. Y así animabas a todo, porque claro, si animaba primero a Dronacharya, pues Bhishma Pita diría, ¿por qué está hablando con Dronacharya y conmigo que yo soy el capitán, no me dice nada? Entonces dirige a Bhishma Pita. Y si habla con Bhishma Pita, hay otros escuchando y dirán, entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos ahí, no estamos aquí para pelear. Entonces animaba a los demás también diciendo que estáis aquí para ayudar a Bhishma Pita y a Dronacharya, ¿no? De esta forma estaba haciendo una política para al final el propósito suyo era que todos que se peleen por parte de él y que no tengan ningún tipo de duda ni flaqueza a la hora de la guerra. Pues esos son el significado de estos versos. Con esto hemos leído lo que es la preparación de la guerra. Y Sanjaya le está preparando, que Sanjaya en un momento dado dicho que todos estos guerreros tuyos están dispuestos a dejar sus cuerpos. Esa frase indica que Sanjaya ya sabía que todo el mundo por parte de Duryodhana se van a morir. Cuando él dice esta frase que todos están dispuestos a dar su vida para ti, quiere decir para Duryodhana, ¿no? Quiere decir que van a morir. Porque no dijo de que le traerán la victoria. O sea, son frases muy importantes. Dice, no, todos esos van a pelear para traerte la victoria. Entonces sería de que serán victoriosos. Pero no, dijo que todos esos van a dar la vida por ti. Quiere decir que van a morir. Entonces, de momento, sí, para hoy vamos a parar aquí. Si tenéis de lo que hemos leído o de lo que he hablado, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Podéis hacerlo o intercambiar o lo que le ha parecido a ustedes, ¿no? A vosotros, qué es lo que ha parecido, qué es lo que ha chocado más o ha impresionado más, ¿no? Escucha, Sí, sí, mire, como primer acercamiento que hago al Bhagavad Gita, sí, yo es que entre tanto nombre me pierdo, no sé si es problema mío sí, o hay demasiados nombres quizá, y quizás haría falta saber quién es quién. No sé, bien, para gente que ignorante como yo. bien. Pero estábamos, Javier, tú en las primeras partes, las introducciones. Sí, Sí, ¿no? Bueno, en total, lo principal, eso va a ocurrir solo en el primer capítulo. Ya le dije que los participantes principales de ese Bhagavad Gita, en total, son 4 personas. Y principal de ellos es Krishna, que cuando empiece a hablar, Arjuna, que va a ser su discípulo, y después Sanjaya. Sanjaya es que es el orador, digamos, que él está orando ese Bhagavad Gita a Dhritarashtra, que es el rey. Son esos cortos personajes. El resto no hay mucha importancia porque lo que refiere a Bhagavad Gita, esos son los personajes importantes. Pero luego los otros nombres que hay están conectados con la historia de Mahabharata. Mahabharata es la historia de las 2 familias que entraron en una guerra, ¿no? Donde se participaron, que dicen todo lo que están en la planeta Tierra en aquel momento. Y hablan de que la guerra el ejército total hubo de 650 millones de personas que estaban participando en la guerra esta. Así que hay muchos nombres, pero estos nombres no nos importan. O sea que en realidad lo principal es para nosotros, para el conocimiento del Bhagavad Gita, es Krishna y Arjuna. Simplemente Krishna y Arjuna. Que eso es lo pues, siguiente, a partir de ciertos versos, número, no sé si no me acuerdo ahora, el verso número 28 adelante, veremos que empezará a hablar Arjuna con Krishna y ya los otros nombres como ya sí no nos importa, o sea, no van a ser importantes. Lo muchas primero, gracias. sí. Algunos nombres quizás a la hora de explicación salgan como Duryodhana. Duryodhana era el hijo malo de Dhritarashtra, que era el rey ciego, ¿no? El Duryodhana que era el hijo malo, que él que no quería dar ese poder o sea, el rey que correspondía. El rey que correspondía era Yudhishthir. Pero claro,
otra vez, te va a confundir con estos nombres. Poco a poco, cuando vaya conociendo más de esa Bhagavad Gita y si escuche más de esos nombres, te va a parecer más familiares, ¿no? Estos nombres. Pero mayoría de estos nombres que hemos leído no tienen mucho significado en contexto a Bhagavad Gita, ¿vale? Pues muchas gracias por su explicación. Disculpas por mi ignorancia y No, toca no. estudiar un montón. No se preocupe, que yo en principio lo dije, que esas son las primeras preguntas que suelen hacer la gente que le damos la Bhagavad Gita la primera vez. Dice, ¿y esta guerra qué? ¿Y estos nombres para qué? Y todo esto son importantes. Bien, eso es como alguna vez, como lo comenté, ¿no? La película, y muchas veces cuando empieza la película es mucho rollo, a lo mejor están preparando para la historia final, ¿no? Que a ese rollo en principio no tiene significado mucho, ¿no? Muy amable, agradecido por su respuesta. Gracias, Javier. Gracias por tu participación y por tu pregunta. Bien, ¿alguna duda más, alguna pregunta más, algún comentario? Eruditos, por favor, que os levanten las manos. Bueno, Venceslao, ya tenemos el primero. Bueno, con relación a lo que comentaste antes sobre la ciencia del Bhagavad Gita, sabemos de que en el Mahabharata y después del Mahabharata ha habido muchas informaciones de Bhagavad Gita, ha habido muchos Bhagavad Gita. Y entonces, para llegar a ciencia, según la historia en la filosofía, se necesitan tres cosas, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, en la tesis son las muchas versiones que se han puesto del Bhagavad Gita. Se queda un poco en una nube que no está muy claro para los devotos o para personas que no tienen ni idea de lo que es el Bhagavad Gita. Después ahí viene un grupo filosófico que hace la antítesis. O sea, tú dices esto, pues yo digo aquello. Y este aquí que ahora viene, Srila Prabhupada, y hace la síntesis, pone el significado, que nos lo pone como la papilla para un bebé, lo entendible todo. A partir de ahí ya es ciencia, porque tiene tesis, antítesis y síntesis. Ya es una ciencia. Y a paril de ahí estamos en manos de los Krishna. Claro. Además, como Prabhupada lo dijo claramente en el significado del primer verso, que es un conocimiento que viene directamente de la boca del propio Señor, el propio Creador, ¿no? Es como decir, cuando compramos una televisión, un televisor nuevo, la información de todo ese televisor está en el manual. Y este manual está hecho por el fabricante del televisor, ¿no? Y no podemos dudar este manual. Otros pueden decir cosas, ¿no? Pueden decir, no, esto funciona de esta manera, no, porque yo tengo una tele igual, no, pero esos son tus versiones. Pero el manual es lo más importante porque viene del mismo fabricante. De misma manera, Krishna, que es el creador de todo, ¿no? Si él habla algo de la creación suya y de los deberes de la persona que vive en esa creación, no puede haber otro conocimiento más perfecto, porque el mismo creador lo está hablando, ¿no? Entonces es una ciencia pura, sí, es una ciencia. Correcto, muchas gracias, Venceslau, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más quiere aportar algo así para compartir? No seamos tacaños, o sea que ese conocimiento es para compartir. Bueno, ahí tenemos a Madhumay levantada con la mano. A ver, Mataji, ¿qué es lo que...? Yo quería que a esta persona que usted le acaba de dar los nombres y ha dicho que no son la mayoría de ellos importantes, es bueno aclararle a él quién es Ah, Bhismadev. vale. Es Sí, muy interesante puesto que él es el que imparte todo lo que cuando está en el lecho de flechas, él es el que imparte toda se puede decir, lo que Yudhishthira va a conocer para después él poder gobernar. Entonces bien. es bueno que, creo, no sé, a lo mejor estamos adelantando algo, es preferible lo que usted piense mejor que yo. No, Hare no, Krishna. está muy bien, pero claro, yo lo decía en contexto al Bhagavad Gita, porque claro, el propósito de leer Bhagavad Gita o estudiar Bhagavad Gita es leer el mensaje de Krishna, ¿no? Lo que dice Krishna. Y esto vamos a encontrar en Bhagavad Gita. El primer capítulo ya hemos visto de que va a aparecer todavía mucho más nombres, muchos más conceptos y tal,
pero en su relevancia en contexto al Bhakti Yoga, lo que realmente vamos a enfocarnos es relativo, o sea que no es tan importante. Para la historia de Mahabharata, si alguien se interesase en la historia de Mahabharata, quizás ahí sí Bhishma Pita juega, o Srimad Bhagavatam, incluso cuando entremos en el concepto de Bhagavatam, ahí sí entrarán mucho más personalidades como Bhishma Pita principalmente, ¿no? Incluso en entero Bhagavatam no se habla mucho de Duryodhana tampoco. Duryodhana está en Mahabharata, Duryodhana está poco en Bhagavad Gita, pero en Mahabharata, en Bhagavatam tampoco está, pero Bhishma Pita sí está. ¿Quiere decir que Bhishma Pita juega un papel importante? Sí, pero claro, para entrar en esos conceptos de Bhishma Pita sería entrar un poco en Mahabharata. Entonces sería un poco como, no diríamos desviar, o sea, pero eso sí podríamos decir en pocas palabras que Bhishma Pita era, Pita quiere decir padre. Bhishma es su nombre y Pita es padre, ¿no? El abuelo, podemos decir. Era abuelo de todos estos que estaban en pelea, digamos, ¿no? Los hermanos que estaban en pelea, él era el abuelo, en una forma, ¿no? Claro, era un gran devoto de Krishna, lógicamente, pero estaba atado, que tenía las manos atadas. En el concepto de que él sí era, digamos, devoto de Krishna, ¿por qué entonces estuvo peleando contra Krishna? ¿Por qué cogió la banda de Duryodhana? Él podría haber elegido a moverse en la banda de los Pándavas, ¿no? Perfectamente. Él tenía todo el libre albedrío de hacerlo. Era abuelo, era un gran guerrero y él podría elegir. Pero él también, en una forma, pensó en su manera. Pensó en su manera, no manera de Krishna, porque si fuera por manera de Krishna, ya le diré después cómo Krishna lo contestó cuando él habló así. Cuando Krishna le preguntó por qué no cogió la banda de los Pándavas, dice, yo tenía las manos atadas porque yo trabajaba para el reino de los Dhritarashtra, de los Duryodhana, por eso yo estaba endeudado con ellos y mi endeudamiento me prohibió participar en la guerra por parte de los Pándavas. Y Krishna dijo, ahí donde te has equivocado. Tu equivocación ha sido no reconocer el deber principal. El deber principal empieza donde está el Señor Supremo. O sea, donde está él, lo que él diga, vale. Lo resto ya no vale, aunque tengan que romper las leyes. O sea que si uno tiene que romper una ley o un comportamiento o una regla, siempre y cuando se va a servir a Krishna, esto ya no tiene importancia. Eso lo que hace él malamente no tiene importancia. Es como decir, por ejemplo, con un devoto en la familia, se hace un devoto. Y esta familia no es realmente, toda la familia entera no es devota, ¿vale? Pero él está saliendo de las reglas de la familia, ¿no? Entonces la familia dice, no, no debe de dejar nuestras casas, no debe de romper las leyes de esta casa, no debe de ir contra sus padres. Pero él si va para servir a Krishna, lo está haciendo bien. Casi todos los devotos que se han hecho en Occidente han tenido esa experiencia, que han tenido que renunciar a la familia para luego ir a juntarse con Prabhupada para servir a Krishna, ¿no? Entonces Krishna le quiso decir, en Srimad Bhagavatam aparece esta conversación, dice, no, ahí te equivocaste. Tú, o sea, tu enseñanza va a confundir la gente. Tu enseñanza de que hay que coger la parte o apoyar a las personas que tú estás endeudado con ellos, no es correcto. Tu endeudamiento principal es con Krishna, porque Él te ha dado todo. Es creador de todo y Él te ha dado todo. Entonces, tu principal endeudamiento es con Krishna. Así que tu dharma o tu religión es donde está Krishna. El resto todo no tiene valor ninguno porque cuando acabemos con nuestra vida, ¿qué valor hay de esas personas? O sea, ¿dónde estará Duryodhana? ¿Dónde estará Dhritarashtra? ¿Quién sabe? Solo Krishna lo sabe, nadie más sabe. Pero si coges parte de Krishna, por lo menos sabe que estarás siempre con Krishna. Es cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es nuestra meta de nuestra vida, estar con Krishna, ¿no? Y tomar la parte de Krishna o tomar la parte de Dharma, porque tomar parte de Krishna quiere decir tomar parte de Dharma. Eso estamos cumpliendo nuestros deberes. Así estamos cumpliendo, seguro, sin problemas, sin falta. ¿No? Gracias. Vale, gracias, Natalia.
Bueno, pues si no hay más, pues como son 8 y algo, hemos quedado para 1 hora de programa. Supongo que todo el mundo tendrá algún tipo de compromisos. Quedamos ya para la semana que viene, misma hora, ¿vale? Y continuamos desde el verso número 14. Pero me gustaría, si lo podemos, entre lo que estemos nosotros, decir quién va a empezar, digamos, para no perder tiempo ese día, ¿no? A ver, para Malva producir, venga, ya tenemos la mano arriba. Vencesla, vale. A ver si entre los dos y luego si se anima alguien más, porque en la siguiente me va a haber de 14 a 20, no son muchos versos, son 6 versos. Y ese grupo se llama Signos de la Victoria. Así que para que cuando estéis leyendo en vuestra casa, lo podéis conectar. Estos 6 versos hablan de los signos de la victoria. ¿Quién va a tener la victoria? ¿Y por qué? ¿Vale? Vamos a leerlo en la parte siguiente, ¿vale? Así acordáis, la primera sección que hemos leído, 13 versos, eran grupos de preparación de la guerra. Los siguientes 6 versos va a ser signos de la victoria, ¿vale? Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos y espero veros otra vez. Por lo menos da alegría ver las personas, aunque no físicamente, pero por lo menos por vía informáticas, ¿no? ¿Vale, Prabhuji? Muchísimas gracias. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuva eva cha patitanam Gracias. pavena vyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Bol. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Hare Bol.